Feliz día para todos. Quiero continuar con la reflexión sobre Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan? Estábamos hablando del encuentro que Isaías tuvo con la grandeza, con la santidad de Dios que cambió su vida para siempre. Veíamos que él se encontró, Dios le permitió tener esa visión con ese trono alto y sublime cuya falda llena el templo. Los serafines cantaban santo, santo, santo. Dice que el templo se estremecía, los quiciales del templo se estremecían con la voz del que clamaba. Y hoy quiero hablar acerca de lo que produjo en el corazón de Isaías ese encuentro. La reflexión se llama Quebrantados con su santidad. Lo primero que vemos es que este encuentro produjo un quebrantamiento en el corazón de Isaías, un quebrantamiento profundo, una capacidad de percibir su pecado, el pecado de su propio corazón. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías sintió morir porque Isaías delante de esa santidad empezó a experimentar su propio pecado, a ver de una manera tan clara su propio pecado, su propia naturaleza pecadora, su propio corazón, hermano. Isaías sentía que estaba muriendo. ¡Ay de mí que soy muerto! Un judío sabía que si se encontraba con la presencia manifiesta de Dios no podía pasar de ese día. Así que Isaías estaba viendo tal vez el último momento de su existencia. Dice, ¡ay de mí! Pero también pudo percibir el pecado del pueblo y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Y Isaías hizo profundamente sensible al pecado en este encuentro con la santidad de Dios, porque es que cuando realmente yo paso tiempo, una persona pasa tiempo en la presencia de Dios, cuando un encuentro con la presencia manifiesta de Dios, desarrolla una profunda sensibilidad a su propio pecado. Eso fue lo que produjo el encuentro en la vida de Isaías, un corazón quebrantado por la santidad de Dios, un corazón humillado que entendía que él era un ser humano pecador, que estaba delante de un Dios santo sin merecerlo. Así que lo segundo que vemos está en el versículo 6 y 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías no solo experimentó la justicia y la santidad frente a la que se encontraba la santidad perfecta de Dios y su justicia, sino que también comprendió su misericordia. Cuando sintió morir por causa de su pecado, dice que Dios envió a un serafín con un carbón encendido que tocó sus labios y dijo, he aquí esto, toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías experimentó en segundo lugar la misericordia de Dios, un Dios misericordioso, un Dios que dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Isaías podía ser fulminado por la santidad de Dios, sí, lo merecía por su pecado, pero Dios, que es rico en misericordia y se deleita en ella, quiso extender su misericordia a Isaías. Y yo veo aquí una parábola realmente del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque si no fuera por la sangre de Cristo, por la justificación, por la justicia de Cristo, nosotros no podríamos presentarnos delante de la santidad de Dios, porque ningún hombre puede ver la santidad de Dios y ser fulminado, sin ser fulminado por su justicia, por nuestro pecado, ¿verdad? Pero entonces allí vemos, esto es una parábola del Evangelio, cómo Cristo nos perdona, quita nuestro pecado y quita nuestra culpa para que nosotros podamos estar en ese ambiente de la presencia de Dios sin sentirnos culpables, estar revestidos en la justicia de Cristo y poder presentarnos delante del trono de la gracia. Cristo convirtió el trono de justicia para nosotros, sus hijos, en un trono de gracia. Escucha esto, las dos cosas más importantes que un cristiano debería conocer es la santidad de Dios perfecta y poder entender su propia pecaminosidad, porque cuando entendemos esto, corremos hacia la gracia del Señor, corremos profundamente a abrazar esa gracia, porque sabemos que si no es por esa gracia no podíamos estar delante de la presencia de ese Dios justo. Y por último, en lo que Isaías experimenta está en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. El encuentro que Isaías tuvo con la santidad y la grandeza de Dios hizo que todo en su vida respondiera al llamado de Dios para su gloria. Cuando nosotros podemos entender y comprender, no de una manera religiosa, sino de una manera profunda, quién es Dios, su carácter, su naturaleza, comienzan a suceder unas cosas en nuestro corazón de manera natural. Queremos obedecer, queremos servir, queremos vivir para Él. No tienen que estar diciéndonos, vea, sea generoso, vea, sirva, vea, viva en santidad, vea, tenga su tiempo devocional. No tienen que estar empujándonos porque hay algo en nosotros, en nuestro corazón, que responde de manera natural a querer hacer la voluntad de Dios, a querer agradar esa gracia que nos ha rescatado. Pero Isaías también experimentó en su corazón un denuedo por el ministerio, por hacer la obra de Dios. Heme aquí, envíame a mí. El llamado que Dios estaba pidiendo a Isaías era un llamado muy complicado, muy difícil. Si usted mira el versículo 9 y el versículo 10,
Prácticamente Dios le dice, ve, anda, habla, pero realmente ellos no te van a oír. Tu palabra van a endurecer su corazón, van a engruesar sus oídos, van a cerrar sus ojos, va a poner tu vida en riesgo, porque era un mensaje de juicio para la nación de parte del Señor. Por eso Isaías tenía que experimentar también esa justicia y esa gracia en su presencia. Pero definitivamente poder entender la grandeza de Dios hizo que él pudiera tener la valentía para responder al llamado. Alguien dijo una vez, porque el que tiene intimidad con Dios nunca será intimidado por los hombres. Y eso es lo que pasa cuando nosotros podemos realmente entender a Dios en esa dimensión de su grandeza, de su santidad, de su justicia, poder entender esa naturaleza, ese carácter de Dios y relacionarnos con ese Dios de manera profunda. Toda nuestra vida es transformada. Nosotros dejamos de ser personas religiosas para empezar a entender y a vivir con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión para su gloria. Queremos que todo en nosotros le adore, queremos que todo en nosotros le sirva, hermanos. No hay nada más maravilloso que tener un encuentro con ese Dios. Así que te desafío a que cada día podamos buscar tener una intimidad profunda con ese Dios al cual amamos. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima. Chao, chao.